profesional responde. Eso significa que es jueves o juernes, que hoy, bueno, vamos a hablar además de un tema muy interesante que es envejecer, con nuestro psicólogo Ariel Denis. Buenos días. Buenos días. Tú envejecer, no vas a envejecer con estas carreras que tienes todo el día, pero ¿qué te pasa? Que Ay, vienes Dios. siempre desesperado. Viene como mi madre, como me quedé dormido. No. No. Un paciente, una emergencia. No sé. No, bueno, da igual lo que sea. Aquí cada el uno trabajo, llega cuando ¿no? pueda, Que- el trabajo, efectivamente, pero que vivimos en una continua carrera, ¿verdad? Una continua corsa, como dicen. Es terrible escuchar en la radio que están esperando por ti. Ah, por eso viene así, claro. No, pero Digo, no pasa ay, nada. Dios, que me mata. No, pero había quedado con una invitada. Ah, la tenemos interrumpido, discúlpanos. Nada. Tema envejecer. Qué barbaridad. Vaya tema. Vaya tema. tiranía, Entre qué el colchón inteligente que hablamos de dormir, es descansar, es belleza, es sueño, es calidad de vida, pues claro. Pero hay que envejecer sí o sí. Todo envejece. Todo envejece. Todo envejece. Sí, lo que hay gente que se cree que ellos no envejecen, porque dice, no, esa es una vieja, una pureta, pero vamos a ver, un poquito de respeto, ¿no? Digo yo, porque si Sí. yo envejezco, tú también. Hay una anécdota muy buena. A ver, cuéntame. Es personal, pero creo que ilustra mucho esto. Sí. Sobre la conciencia del propio envejecimiento, ¿no? Sí. Y es que mi abuela, que tiene más de 80 años, está en la casa de los pensionistas, en Telde, en el baile, y entonces cuenta una anécdota de que hay una trifulca entre dos señores que están allí. Señora, Y ella dice que uno de ellos se cayó un chico. Y entonces mi tío Se le cayó preguntó, un ¿un chico chico? se cayó? Sí, que ya tenía más o menos mi edad. Claro, Un es que muchacho. cada uno tiene conciencia, su propia conciencia de su propia edad. ¿no? Exacto. Y especialmente en las demencias, como Claro. el envejecimiento de algunas funciones cognitivas y demás es progresivo, Claro. llega un momento que nos da la sensación que es todo o nada, ¿no? De repente he perdido funciones y la memoria está alterada, sin embargo sabemos que el envejecimiento es progresivo a partir de muy fuerte a partir de los 65 años, pero desde los 40, 50 ya vamos perdiendo capacidades que antes teníamos. Pues sí. De memoria. Me viene a la mente el retrato de Dorian Gray. Qué espectáculo, ¿no? Cómo se juega a veces con la edad, con vivir siempre, con no envejecer. Hay, bueno, un montón de películas, un montón de libros. En fin, es una paranoia ya, casi en esta sociedad, ¿no? Hoy en día. Claro, bueno, es que envejecer nos recuerda que nos vamos a ir. Y como También. estamos a veces tan pendientes de evitar la muerte y la pérdida, pues por ejemplo, todos los tratamientos estéticos, toda la necesidad, ¿no?, de aparentar menos edad de la que tenemos, Sí. en lugar de envejecer con belleza, nos lleva también a esto, ¿no? Sí. Y a nivel psicológico, bueno, las personas a partir de 65 hablamos de más de un 10% y a partir de 85 de más de la mitad de la población que desarrollan algún tipo de demencia. Claro. En España hablamos de más de 600.000 casos. Bueno, las fuentes son variables, pero oscila entre el 500.000 y algo más de 600.000 casos. Y con ¿no? cada vez menos ayudas y menos centros y menos lugares donde tenerlo. Pues mira, pues documentando el programa he encontrado varias denuncias en medios de comunicación de familias que se han quedado sin la ayuda, porque una de las ayudas de ¿Claro? dependencia más solicitadas está relacionada con el Alzheimer. Oh, claro, es que lo tenía aquí apuntado, fíjate. Sí. Demencia senil, hablar un Sí. poco, arteriosclerosis o Alzheimer en este caso. Porque, Claro. bueno, hay una cantidad de enfermedades y la gente necesita ayuda porque es muy duro convivir con una persona enferma así. Sí, es duro para los cuidadores, para los familiares cercanos. Y bueno, la persona también inicialmente es duro, ¿no? Asumir y que no se den otros trastornos como puede ser la depresión, ¿no? También, claro. Producto de esta dificultad. Aclarar que es una confusión frecuente, que yo puedo desarrollar cierta demencia, ahora veremos en concreto cómo detectarla, que creo que es importante Muy en importante. 8 o 10 pasos ver cómo podemos Vale. detectar que se está iniciando el proceso. No necesariamente desemboca en Alzheimer. ¿Vale? La Es decir, demencia no claro, necesariamente. pero claro. sí todos los Alzheimer han pasado por demencia antes. Qué Esta es la curioso. confusión, es Uy, decir, qué lío. en una primera fase hay un deterioro cognitivo que es leve, que es ligero, que es la antesala del Alzheimer, pero que yo tenga signos de un deterioro cognitivo no necesariamente implica que vaya a desarrollar la enfermedad de Alzheimer. ¿Se entiende, verdad? Sí, sí. Esto- Cuesta, pero se entiende.
Es importante verlo porque Sí. a veces esto genera mucha confusión y no nos olvidemos que el cerebro, siempre lo digo, es un órgano y es un órgano que falla. Falla desde que somos jóvenes percibiendo la realidad, fantasea, nos pone neuróticos. Sí. Del mismo modo que a veces fallamos en la respiración o en el filtrado en el hígado o en otras funciones autónomas del organismo. Pregunto, ¿con lo cual es bueno entrenar el cerebro? Muy bueno. ¿O no tiene nada que ver con estas enfermedades? Muy bueno, Sí tiene muy que ver. bueno. Sí que sabemos que la actividad física, la brillante dieta mediterránea, las relaciones sociales son buenos predictores del retraso de la aparición, ¿vale? Y de en algunos casos una leve mejoría en estos casos, ¿vale? Aunque el Alzheimer no existe un tratamiento farmacológico completo que cure la enfermedad y todavía se está trabajando. Bueno, hay muchas fundaciones en España que apoyan la investigación en este ámbito, al menos para tratar de retrasar la enfermedad. Pensemos que solo retrasando 10 años la aparición del Alzheimer, a través de todos los nuevos medicamentos y tratamientos psicológicos que se están desarrollando, supone un ahorro económico para el Estado Claro. y de impacto emocional para la familia Para la es familia, enorme, ¿no? enorme. Solo 10 años, que es un montón, ¿no? Pero que en el propio progreso de la enfermedad, pues la enfermedad puede llegar a durar 20 o 30 años en algunos casos. Sí, sí, lo sé, lo sé. Bueno, mi abuela padeció Alzheimer y la verdad que fue una experiencia durilla, ¿eh? Durilla. Sobre todo cuando tu abuela no te reconoce, ni sabe quién eres. Le Sí. dice, hola abuela, y dice, yo nunca me he casado, yo no tengo hijos. Imagínate, impresiona, ¿eh? Yo recuerdo de chica de escucharla y decir, Dios mío, qué fuerte. Y no te recordaba. No, en Claro. absoluto, ni a su hija. Mm. Además, en un momento que los datos muestran un incremento de 1950 a 2050, a los próximos 40 Fíjate. años, pasamos de una proporción inferior al 10% de la población mayor de 65 años, nos vamos a situar con el 40% de la población, ¿Con Alzheimer? no con Alzheimer, Bueno, con mayor, distintas- no, Ah, mayor de vale, 65 vale, años. vale. Claro, esto también Claro. es importante porque hay más masa crítica Muy importante. de personas. No y- nos damos cuenta porque es que ya no nacen niños prácticamente, con lo cual la población será una población vieja o envejecida o mayor y con todo lo que eso conlleva, ¿no? Enfermedades. Fíjate, yo cada vez que veo blogueras de moda y toda esta juventud pujante con muchísimo talento, es verdad, todo este ámbito sí. de esta venta de la emprendeduría, que algún día me gustaría hablar de Sí, eso, sí, ¿no? cuando quieras. De ciertos engaños que hay alrededor de la emprendeduría, toda esta cosa del empuje de la juventud, y nos olvidamos de que el futuro en proporción pertenecerá a la edad madura. A la edad madura, Va a efectivamente. pertenecer a las Conchas Velasco, a todos estos personajes que han envejecido Pues con sí. belleza y salud Pues sí. y que podemos encontrar en los medios de comunicación y que muchas veces reciben menos atención que estos protagonistas de Velvet Sí, completamente de acuerdo. y estos salvados por la campana contemporánea. Me encanta. Como son las y 32, si te parece, nos tomamos Sí. un respirito y así empezamos contigo Hecho. directamente con las formas de detectar la demencia. Sí. Mañana se nos va a Tenerife, el miércoles que viene se nos va a Milán, o sea que no estás con nosotros el jueves, ¿o sí? No, es imposible. Sí, que conectamos en directo con la torre de control. Yo encantado. Bueno, ya lo miramos, pero bueno, tienes ¿qué tienes? ¿Una conferencia en Milán, un curso o algo? Es un máster de psicopatología contemporánea. Psicopatología contemporánea. Ya nos contarás la próxima vez ¿De que qué venga. sufre la gente hoy en día? Vale, básicamente. vale. Mi madre. Sí que sufren, sí que sufren. Bueno, vamos al tema porque se nos va el tiempo. Demencia senil, 10 formas de detectarlo o Sí, maneras diferentes. son 10 señales según las asociaciones internacionales sobre Alzheimer. Muy interesante. No Vamos. solo advertencias de la enfermedad de Alzheimer, sino también de otros tipos de demencia. Claro. ¿vale? Venga, perfecto. Cada persona puede experimentarlo de manera distinta y en distinto grado, pero estas son algunas de las claves. Y Vale. empecemos. La primera son cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana. Claro. ¿Vale? Especialmente en las fases tempranas de cuando se empiezan a mostrar los signos, se suele olvidar información recién aprendida. ¿Vale? Se olvidan fechas y eventos importantes, Claro. o se pide la misma información repetidamente. Esto es muy frecuente verlo. Eso sí. Incluso que nos cuenten algún suceso cotidiano repetidamente. Muchas ¿no? veces, efectivamente. Y aunque interrumpamos y digamos que ya lo hemos escuchado, la persona necesita volverlo a contar. Realmente no recuerda habernos contado esto. Qué duro, ¿eh? La verdad. ¿Vale? Y bueno, las personas en estos casos dependen muchas veces de sistemas de ayuda para la memoria, como notitas o claves, porque pueden poner en riesgo a nivel doméstico Claro. incluso su integridad. Sí. O en caso, por ejemplo, de tratamientos que implican muchos fármacos, que también es frecuente a estas edades, suelen olvidarse incluso de que estaban en tratamiento. Claro, y otra cosa que me parece que me llama la atención es que a lo mejor comen 2 veces, desayunan 2 veces, cenan 2 veces, y eso es un trastorno, ¿no? Para Sí, luego un cuerpo
cuerpo. luego lo veremos porque Claro. puedes encontrar una camisa en la nevera Efectivamente. o una maceta en el armario. Y esto también, ¿no? Este cruce de la asignación habitual que entendemos cognitivamente para la que te sirve cuento. un objeto, ¿no? Te cuento porque mi abuelo también estuvo malito. Nos dimos cuenta porque siempre llevaba los calcetines de distinto color. Y le decíamos, pero Humbertito, pero que... No, están bien, están bien. Y entonces eran los calcetines de distinto color y ahí fue donde nos dimos cuenta, efectivamente. También no nos olvidemos que el deterioro cognitivo a veces puede ir acompañado de otro tipo de trastornos que no son propios de la demencia, como pueden ser dificultades del habla, de la comprensión o de la conducción, ¿no? Por ejemplo, Efectivamente. yo sé que estos dos calcetines son azules, pero no soy capaz de darme cuenta de que me estoy poniendo ahora dos calcetines de distinto Distinto color. color, sí, sí. Otro modo de detectarlo es la dificultad para planificar o resolver problemas. Claro. ¿Vale? Algunas personas experimentan cambios en la habilidad de desarrollar y seguir un plan, o trabajar con números, o tienen dificultad para seguir una receta que antes conocían. Parece una tontería, ¿no? Sí, Pero, bueno, pero es el que- modo en que yo me calzo, siguiendo este ejemplo, me pongo los calcetines, me pongo el calzado y lo abrocho, sigue una secuencia temporal que debe ser concreta porque no puedo atarme y luego ponerme el calcetín. Está claro. Sí, sí, te entiendo. Yo recuerdo mi abuelo una vez que se duchó con los calcetines puestos, ¿no? Mira, estamos hablando de calcetines hoy, qué curioso. Fíjate. Otro más, dificultad para desempeñar tareas habituales de la casa, en el trabajo o en el tiempo libre. ¿Vale? Sí. Volvemos a lo mismo, ¿no? Las tareas cotidianas en muchos casos son difíciles de completar y es un signo muy llamativo porque suelen ser situaciones paradójicas que pueden estar hablando. Eso a mí me da mucho miedo, el tema de las sartenes hirviendo y sin apagar el fuego. Hay que tener cuidado con esas cosas. Los Exacto. accidentes domésticos son muy peligrosos. Sí, son muy peligrosos, muy peligrosos en estos casos. Además, incluso hay personas que se pierden porque olvidan, van a la tiendita del barrio, pero olvidan cómo volver a casa, ¿sabes? Olvidan un lugar conocido o administrar el presupuesto en el trabajo, ¿no? Personas que todavía no se han jubilado y comienzan a cometer errores en el trabajo ejecutivo Claro. que tenían súper interiorizados, o incluso que vayamos a jugar al parchís y yo no recuerde las reglas. Fíjate. Esto es un signo también de que puede estarse dando el inicio de una demencia o de una futura enfermedad de Alzheimer. Desorientación de tiempo y lugar sería la cuarta clave, ¿no? Se nos olvidan las fechas, las estaciones del año, el paso del tiempo, esta no conciencia incluso del propio envejecimiento, del propio estado vital en el que me encuentro frente al tuyo, que eres más joven, frente al mío, que soy todavía más joven, de una persona mayor. Qué fuerte. Y vuelven a una época de su vida. Mi abuela, por ejemplo, volvió a ser novia de Humbertito, entonces se quedó ahí. Eran novios. Ellos volvieron a ese momento y ahí se quedaron. Qué cosa, ¿eh? Sí, también se puede mostrar, es muy curioso, por dificultad al leer, al juzgar distancias o a determinar el color o el contraste, ¿no? Claro. Lo que comentábamos antes de los calcetines. Y otra cosa que me da mucho miedo es el tema de la conducción, que lo nombraste antes. Coger un coche, Claro, peligrosísimo. sí. Peligrosísimo. Muy peligroso en estos casos. Hay que vigilar, tenemos que estar pendientes, por eso son los consejos que estás dando, ¿no? Como Claro, forma de detectar algo a tiempo para que no ocurra algo. Signos, claro. Cualquiera de estos signos, insistiendo en que a todos se nos va el baifo. Por supuesto. Y que siempre hay un momento donde Sí. pues yo mismo olvido sí, que... pero cuando ves dos o tres cosillas raras Exacto, ya, esta es la pues ya clave. tienes que estar atento, ¿no? Por eso lo cortamos Claro. en cachitos, ¿no? Porque son, si te fijas, signos estancos de funciones que están relacionadas pero que implican áreas distintas del cerebro. Exacto. Y por lo tanto pueden estar anticipando una demencia. Muy interesante. Pues nada, después de hablarte de esto, de la dificultad para comprender imágenes visuales y objetos que se relacionan el uno con el otro y con el ambiente, la sexta clave son problemas con el uso de palabras, tanto en el lenguaje oral como escrito, ¿vale? En lugar de llamar a un objeto conocido como el lápiz, llamarlo palito para escribir. Fíjate. Puede ser un signo. Sí. También cuando están hablando y queda atascado el discurso porque no acaban de recordar una palabra. Y que generalmente no es una palabra controvertida, no es el nombre de una ciudad extraña, no es una fecha en concreto. Exacto. Un lápiz, Sino, por ejemplo. El palito Exacto. para escribir, pues sí. Qué Sí, buen ejemplo. No, sí. Sí, y esto lo notamos mucho sobre todo en conversaciones informales y que de repente se interrumpen, ¿vale? O se repite mucho una parte de lo que se dice y lo que no nos damos cuenta es que se está repitiendo porque hay una palabra que no encuentro. Claro. No olvidemos que si yo sigo sintiendo una frustración porque no puedo acceder a esa palabra. Quiere decir, aquí hay conciencia en algunos casos de la propia dificultad. Tiene que sufrir mucho, ¿no? ¿O no se dan cuenta?
Sí, Al principio. en los primeros momentos yo soy consciente de Claro. de que hay ciertas funciones que no que están fallando, ¿no? Ya. Otra cosa es que puedo atribuirlo o no a que se está produciendo un deterioro cognitivo. Claro. ¿Vale? Asumamos, insisto, en que el sistema nervioso, como el resto del organismo, se deteriora a lo paso del tiempo. Y una muestra es nuestra propia piel, es un reflejo de lo que está ocurriendo en el interior. Claro, Evidente. es que nos olvidamos de esto y la plasticidad neuronal y otras funciones que nos hacen crecer y ser cada día más extraordinarios comienzan al letargo a medida que nosotros También. vamos cumpliendo años. Uy, qué palabra, letargo. Qué palabra. Claro, estamos en el invierno de la vida. ¿Verdad? Estamos en el invierno de la vida. ¿Cómo habla mi niño, Dios mío? Las tortugas se meten en el Sí, caparazón, sí. los frutos ya no están visibles. Esto es Eso lo que me parece, sucede. yo tengo una tortuga en casa, lo sabes, lo habrás visto, que se pasa el invierno durmiendo y no come. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser eso? Claro. 4 meses. El- La naturaleza es increíble, por eso viven tanto, ¿no? Las tortugas. Esa tiene como 80, 90 años ya. ¿Quién fuera tortuga? Quien fuera tortuga para pasar el invierno así y luego despertarse en primavera y en verano. Bueno, venga, vamos allá. ¿Qué más? Vale, te lo adelantaba antes, la clave 7, la colocación de objetos fuera de lugar y la falta de habilidad para retrasar sus pasos, ¿no? Es decir, una persona con Alzheimer suele colocar cosas fuera de lugar y se les puede perder cosas sin poder luego retrasar los pasos para poder encontrarlas, ¿no? Cuando habitualmente, no sé, tenemos prisa y no encontramos las llaves o las gafas, ya hay un momento de crisis donde uno se para y dice, a ver, ¿dónde solté yo las...? De cuando tuve ayer cogí Sí, las llaves, yo sí. vine aquí, ¿vale? Ese es un repaso de... Exacto. Esto que hacemos automáticamente en personas que están iniciando o que pueden estar mostrando signos de demencia, se realiza con muchísima dificultad o a veces es imposible de completar una tarea cognitiva de este tipo, ¿vale? Vale. También puede que acusen a otras personas cercanas, esto es muy interesante, de que les roben. Ahora- Uy, te lo iba a comentar ahora. Mi bisabuela igual también, la pobre. Eso se hereda, por cierto, porque... No, lo único que sabemos sobre esto es que empeora con el tiempo, ¿no? De cada vez más puede decirnos, mira, es que me han robado, pues generalmente Siempre suele le ser estaban dinero. robando las joyas. O, Siempre. exacto, las joyas o algún objeto de mucho valor emocional o sentimental. pobre. Y esto es precisamente... Da por una cosa y están siempre con lo mismo. Y 4 meses después encuentras ese anillo Exacto, efectivamente. debajo de una maceta. Y sigue diciendo que le roban. Qué Así cosa. es. La mente, increíble. El 8, disminución o falta del buen juicio. Claro. Vale, este es el más general y además habla de Más claro, ¿no? es el Donde más se ve claro más y de claro. un deterioro más avanzado, ¿no? Por ejemplo, es posible que regalen grandes cantidades de dinero a personas que venden productos o servicios por teléfono. Claro, Vale, este sitio sí. de situaciones, ¿no? El buen juicio. ¿Recuerdas que a veces hablo del cerebro frontal, ¿no? Del cerebro más humano, nuevo, donde están las normas, donde también está la neurosis porque También. fantaseamos, donde nos podemos poner límites y relacionarnos. Cuando estas funciones se ven alteradas, yo al final no sé distinguir lo correcto de lo Claro. incorrecto, lo que es bueno para mí o mi familia y lo que no. Y en estos casos podemos ser Eso testigos. sería un disparate, como tú dices. Lo iba a ¿no? decir, digo, en estos casos podemos Es un ser disparate testigos. total. Momento disparate. El momento sí. disparate que ya eso es clarísimo que esa persona no está bien, Exacto. evidentemente, sí. Exacto. El punto 9 sería la pérdida de iniciativa para tomar parte en el trabajo o en las actividades sociales. Claro. ¿Vale? Vemos que la persona deja de proponer ciertos pasatiempos o ciertas actividades y usabas antes justo esta palabra, ¿no? Que creo que es idónea ahora, letargo. Letargo. ¿Vale? Y como un retraso, un salirse de la escena social y a veces, bueno, los familiares insisten mucho y, bueno, un aplauso a todos los familiares de Desde personas luego. que desarrollan o han desarrollado demencia o Un Alzheimer. aplauso. Porque Por son, su paciencia. Claro. Ahí, Porque, pues sí, un claro, aplauso porque es un trabajo van durísimo. a casa, tratan Sí. de animar, de sacar a la calle y a veces hay una especial dificultad para Sí, conseguir esto, claro. ¿no? Que la persona quiera abandonar el hogar o quiera introducirse en los planes de que vamos a ir todos a Teror o, Sí, sí, sí. o nos vamos al sur el fin de semana. ¿Vale? Claro. También es posible que traten de justificar la negativa a sumarse a planes que proponemos por otro tipo de signos de la demencia. Por ejemplo, Por 1, ejemplo. 2, 3, respondo otra vez, me roban. Y Otra por lo vez tanto volvemos yo al no robo. salgo del dormitorio. Claro. ¿Ves? No quiero salir de casa porque me están desapareciendo cosas. Pobrecito. Vale. Qué sufrimiento, ¿eh? Y Todo está en la mente, efectivamente. Todo está en la cabeza. Todo está en la mente, menos la Torre Eiffel. Que, por cierto, celebra 125 años. Cierto, ¿eh? Hace poquitos días. Y en último lugar, los cambios en el humor y en la personalidad. Claro.
esto lo comentabas antes, es Sí. demoledor también cuando, ¿no? Pues me viene a la mente mi abuelo, llega un momento donde no hay reconocimiento, Eso es durísimo. donde los testimonios que me cuenta son siempre los mismos sobre la guerra civil Efectivamente. y no hay mucho más, no hay mucho más que compartir, ¿no? Sí. Entonces a nivel de vínculo notamos, es como si a la persona no la conociésemos, ¿vale? Incluso puede haber cambios más profundos de personalidad relacionados con el carácter. Se me está ocurriendo la pregunta al revés. ¿Cómo reaccionar entre esas cosas? Hay que tomárselo con humor, ¿no? Porque ya que uno va a sufrir, pregunto yo. Ariel? Claro, depende Cuando- de cada caso. Hay Claro. personas que se vuelven más sospechosas, otras confusas, otras eran muy enérgicas y ahora muestran rasgos como más depresivos. Sí, pero ¿cómo reaccionar tú en este caso? Pues yo recuerdo que a mi madre le entró una risa y digo, Dios mío, qué disparate, pero ¿qué voy a hacer? Si es que no puedes hacer nada, te lo tomas Claro. con risa, mejor, ¿no? Sí, bueno, yo ponía esta semana en Facebook que la gente es más feliz cuanto más acepta que las cosas no suceden como uno quiere. Claro, pues por Entonces, al eso. final tengo una persona a la que quiero que ya no me recuerda. Sí, O que pues. siempre repite la misma historia. Bueno, yo al final me sentaba al lado de él y disfrutaba de la historia y me la sé de memoria. Por eso. Era lo más que podía hacer. Sí. Cuando presionamos demasiado, la respuesta puede ser incluso enfado, que es bastante Claro, frecuente o con la agresividad familia. un poquito, O ¿no? agresividad Sí. en el trabajo. Sí. También respuesta de la propia frustración, ¿no? Yo creo que, bueno, esto sucede, se sigue trabajando y creo que es bueno que toda la sociedad siga apoyando a sí. todas las organizaciones, fundaciones que están Por apoyando la supuesto. investigación, a todos los cuidadores y cuidadoras, a todos los profesionales de este ámbito. A partir de ahí que nosotros apoyemos eso, poco más podemos hacer, ¿no? Claro. Para frenar la enfermedad. Proporcionarle calidad de vida y aceptar que el deterioro puede mostrar alguno de estos signos y cada vez con más gravedad. Y dar mucho cariño. Sí, el afecto Sí, y... ¿verdad? Sí, sí. Pues Además, son dos pilares básicos en la mayor parte de los informes, precisamente el apoyo y la tolerancia, el La respeto tolerancia y al el propio respeto, proceso claro, de deterioro, ¿no? claro. Porque nos cuesta a nosotros, entre comillas, ¿no? Estoy moviendo las manos, los que se supone que Clink, estamos clink. sanos, clean, Sí. clean, nos cuesta mucho aceptar que este deterioro se está produciendo. Y Claro. esto también creo que es importante para el familiar, para el paciente, que sepa que pase lo que pase, lo respeto. qué bonito. Un aplauso para nuestro psicólogo, qué maravilla, pedazo de profesional. La verdad que da gusto escucharte. Te vamos a liberar hoy un poquito antes para que te vayas a la tele, porque tenemos a nuestra querida Ginny, que ahora la vamos a dar paso, que también tiene un proyecto precioso. Ariel, la semana que viene conectamos de la forma que sea, pero yo creo que esta de Milán podemos conectar, ¿eh? Estaría divertido. Vale, lo intentamos. Venga, muchísimas gracias, buen día. Sonsales Y feliz. bienvenido, como siempre, bienvenido a bordo. Feliz día. Nos quedan unos minutitos, vamos a presentarla como se merece, sí, como profesional que es también de la tierra. Vamos allá.